Bien. Bueno, vamos a abrir la mesa que se denomina Letras encarnadas, violaciones, torturas y cautiverios en la literatura colonial rioplatense y en la tradición literaria del siglo XIX con reversiones del siglo XXI. Bueno, esta mesa está compuesta por Agustina Belén Bogado, que va a leer. Yo voy a presentarlos a todos, presento también sus trabajos y después, en el orden que los menciono, vamos a ir desarrollando las ponencias. Decía, Agustina Belén Bogado, que es de la Universidad Nacional del Nordeste, va a leer una ponencia que se titula Silenciamiento del pasado, el origen mestizo de Elizabeth en Finisterre de María Rosa Lojo, mujer mestiza en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Después tenemos a Valentín Vergara, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que va a leer Guerra y Justicia en la Argentina de Ruy Díaz de Guzmán, motivaciones y justificaciones bélicas desde bandos indígenas. Después está Matías Bircher, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Él va a leer una ponencia titulada Malena, una falsa cautiva entrerriana. Y finalmente voy a leer mi ponencia. Yo soy Mariano Oliveto, de la Universidad Nacional de La Pampa. Voy a leer una ponencia que se llama Gauchos y compadritos entre lágrimas y cuchillos. Así que, bueno, Agustina, bueno, también tu segundo nombre es Belén, así que no le... Agustina, si querés empezar con tu ponencia. Bien, buenas tardes. Como dijo Mariano, mi ponencia se titula Silenciamiento del pasado, el origen mestizo de Elizabeth en Finisterre de María Rosa Lojo, mujer mestiza en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Esta ponencia analiza la representación del mestizaje a través del personaje de Elizabeth en Finisterre de María Rosa Lojo. Interesa entonces abordar las dos perspectivas desde la que se presenta la categoría mestizo en dicha novela, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla la historia, la Argentina del siglo XIX. Por un lado, desde la perspectiva del padre, Oliver Armstrong, como tópico de estigmatización y condena; por otro lado, desde la perspectiva de Rosalind, como aceptación y redefinición de la identidad latinoamericana. De esta manera, el recorrido tuvo en cuenta el silenciamiento del pasado, a partir del retorno al mundo civilizado a cargo de una voz masculina, blanca y europea, y el otorgamiento de voz y verdad a partir de una reconstrucción personal a cargo de una voz femenina, europea de origen, pero ranquel por elección. Antes de comenzar el análisis de Finisterre, considero importante realizar un breve recorrido por la novela epistolar y sus características más importantes, ya que esta obra literaria, al estar compuesta por cartas enviadas entre dos de sus personajes femeninos más importantes, podría considerarse perteneciente a este subgénero narrativo. Dirá Kurt Spahn que la carta, y cito, no siempre es mero medio de transmisión de un mensaje con el que se superan las distancias entre remitente y destinatario. En su forma más artística se convierte en género literario con unas potencialidades expresivas propias. Cierro cita. Será en el siglo XVIII en donde surgirá el género de la novela epistolar, cuya característica principal radica en que la comunicación literaria se realiza mediante cartas de manera diferida tanto en tiempo como en espacio. Además, este autor, teniendo en cuenta el tipo de comunicación literaria dado en la novela epistolar, reconocerá tres tipos de comunicación posibles en el género: la comunicación epistolar polilógica, la comunicación epistolar monológica y la comunicación epistolar mixta. Finisterre se adecuaría a la comunicación epistolar mixta, debido a que, además de la comunicación entre los dos personajes redactores de las cartas, aparece la voz de un narrador que relata una historia novelesca relativamente autónoma, y esta historia continúa, se completa, se comenta a través de la comunicación epistolar. Finisterre se presenta justamente como novela epistolar debido a la correspondencia entre dos de sus personajes: Rosalind, una ex cautiva extranjera, y Elizabeth, una joven mestiza cautiva de la autoridad de su padre. La historia se construye entonces a través de esta correspondencia, historia que develará el verdadero origen mestizo de Elizabeth. En simultáneo, una voz narradora independiente, en tercera persona del singular, narrará la vida de Elizabeth entre los intervalos que se producen entre una carta y otra. De ahí que Finisterre se ajuste a lo que Kurt Spahn denomina una comunicación epistolar mixta.
En la novela epistolar, las cartas juegan un rol muy importante para el desarrollo de la narración. Cabe destacar que como género literario, la novela epistolar permitía a la mujer del siglo XIX poner en palabras su historia. Era el género que se permitía escribir a la mujer del siglo XIX. De ahí que en Finisterre la revelación de la historia de Elizabeth se realice a través de cartas escritas por una mujer cautiva extranjera que reconstruye la Argentina del siglo XIX, dominada por las figuras masculinas y la violencia política desde su mirada periférica. Respecto al mestizaje y a la mujer mestiza en el siglo XIX, sabemos que ya desde el Facundo de Sarmiento, la Argentina del siglo XIX se encuentra dividida en dos facciones, civilización y barbarie. La civilización representada por la moderna Buenos Aires, símbolo de progreso, cuna de inmigrantes europeos y conexión con el extranjero, y la barbarie representada por el desierto, la pampa seca, lo salvaje y lo despoblado. Cito a Luesácul. Para Sarmiento y otros escritores de la generación del 37, la civilización se arraiga en Europa, mientras que la barbarie, el gran obstáculo para el progreso, se encuentra representada por la masa popular mayoritaria conformada por el gaucho y el indio. Esta valoración de los europeos sobre los autóctonos determina, para David Viñas, la política racista que lleva hacia el proyecto del blanqueo de la población o el reemplazo del indio a través de la inmigración europea. Cierro cita. Surge entonces la idea de una homogenización racial a través de la aniquilación del aborigen y la recepción del inmigrante europeo para fusionar las razas y mejorarlas. Entonces la perfecta raza argentina se lograría al unir el criollo argentino, es decir, un descendiente de europeos, con el inmigrante europeo, excluyendo de toda fusión de razas a las representaciones de la barbarie, el gaucho, el indio y el negro. Cuando digo fusión de razas, me refiero al mestizaje como la mezcla de diferencias que da lugar a algo nuevo, cuestión que puede ser interpretada, según Pages, desde dos puntos de vista. Por un lado, la unión racial, es decir, el cruce biológico entre dos razas diferentes que daría como resultado una tercera. Y por otro lado, la mezcla cultural, en donde el mestizo resultante adoptaría elementos de sus dos culturas progenitoras. Ser mestizo, entonces, afirma Pages, consistió en tener un origen mixto, en vivir entre dos mundos, sin acabar de pertenecer a ninguno. A partir de la independencia argentina, las nuevas repúblicas latinoamericanas y sus clases dominantes intentaron con mucho esfuerzo no solo construir un Estado nacional y una economía viable, sino también un sentido de identidad nacional. Esta identidad nacional se construiría a partir de la exclusión de elementos indígenas, tales como el idioma, la religión y el arte, primando, por supuesto, como identitario del país todo lo referido a España. El español se adoptaría como lengua nacional y la religión oficial sería el catolicismo. Otra vez, el purismo de raza se encuentra presente entre las decisiones políticas del país. Años más tarde, un gran promotor de esta homogenización racial sería Rosas, quien gobernó el país en dos periodos. El primero entre 1829 y 1832, el segundo entre 1835 y 1852, siendo figura política de la Argentina durante gran parte de la primera mitad del siglo XIX. La más famosa lucha contra los enemigos del gobierno, liderada por Rosas, fue la campaña del desierto, iniciada en 1833. En ella se luchó contra los aborígenes enemigos para lograr la expansión territorial de la sociedad blanca, sometiendo a las comunidades indígenas y rescatando a quienes estaban cautivos en sus territorios. María Rosa Lojo se encargó de ilustrar este contexto argentino en su novela Finisterre. La obra se estructura a partir de la alternancia de dos experiencias. Por un lado, la de Rosalind entre 1832 y 1865, por otro lado, la de Elizabeth Armstrong entre 1874 y 1875, época en la que recibirá numerosas cartas por parte de Rosalind, develándole la historia de su origen. Ambas mujeres tienen en común el cautiverio. Rosalind por haberlo vivido durante su viaje a Argentina 40 años atrás, y Elizabeth por desconocer su verdadero origen mestizo, oculto por su propio padre, Oliver Armstrong, quien la mantiene encerrada en su hogar sin saber su verdadera historia e identidad.
En este trabajo me interesó centrar la atención y el análisis en Elizabeth, ya que a través de ella la autora construye la imagen de mujer mestiza del siglo XIX. Como mencioné anteriormente, Finisterre es una novela epistolar debido a estas cartas enviadas entre Rosalind y Elizabeth con el objetivo de ayudar a esta última a conocer su origen mestizo y la verdadera historia de sus padres. Rosalind compartió cautiverio con el padre de Elizabeth, Oliver, en las tolderías de los indios ranqueles desde el año 1832 hasta 1836. Al compartir esta experiencia, Rosalind conoció a la madre de Elizabeth y presenció el parto de la niña. Es por ello que se encargará de develarle su historia desde el principio, desde que sus padres se conocieron hasta su partida del continente americano. Al ser uno de los personajes principales de la obra, Elizabeth aparece desde el primer capítulo. El libro comienza con la última de las cartas que reciben la joven de 19 años durante varios meses, para luego remontarnos a la primera de ellas cuando estaba a punto de descubrir que alguien sabía más de ella que lo que sabía de sí misma. Cito: ¿eso era lo que temía entonces, a la vez que lo deseaba más que ninguna otra cosa? ¿El contacto furioso y candente de la verdad? Aunque su vida era relativamente buena, o quizás solo cómoda, se edificaba sobre un origen clausurado y cubierto de sombras. Cuando intentaba penetrarlas, el silencio y la perceptible molestia de su padre caían sobre sus ansias como un cerrojo, la dejaban inexorablemente del otro lado de la puerta. El silencio de su padre incomoda a Elizabeth y es por ello que al abrir esa primera carta genera en ella tantos nervios y temor, porque puede que toda su realidad se desmorone. La información que conoce es escasa. Su origen está cubierto de sombras, espacios vacíos, informaciones ocultas. Su padre viajó al Río de la Plata hace muchos años y ahí fue que conoció a Ignacia, su madre, quien falleció al poco tiempo de parir. Luego de mucho insistir, consiguió un daguerrotipo con el rostro moreno, joven y asustado de su madre. Desconocer información sobre su historia, sobre su nacimiento, propicia que Elizabeth no conecte con este daguerrotipo. Cito: le era tan ajena como podía serlo algún retrato exótico comprado en un bazar de Oriente. Cierro cita. Pero de algo estaba segura: sus genes provenían de su madre. Esta escasa información que posee Elizabeth la adquiere como datos sueltos brindados por su padre, luego de su insistencia o a través de conjeturas realizadas por ella misma a raíz de lo que sabe o visualiza en el daguerrotipo. En algunas ocasiones, en los rincones más recónditos de su memoria, recuerda una lengua que no era ni español ni inglés, o visualiza una trenza roja que relaciona con su madre. Pero ante la pregunta, su padre ignora su curiosidad y la priva de respuestas. Entonces, quien llenará de incertidumbre su pasado será Oliver, su propio padre. Dirá Pages que ser mestizo significa tener un origen mixto, es decir, estar situado entre dos lealtades y dos pertenencias. Sin embargo, al mirarse al espejo, con la poca información que conoce de sí misma, Elizabeth siente no pertenecer a ninguno de esos dos mundos. Cito: se despojó de la bata de mañana, de la camisa de seda y hasta de las medias. Se soltó el pelo y levantó los brazos. En la puerta espejo del gran ropero la piel era 2 o 3 tonos más morena que las habituales pieles inglesas, y en la cabeza el pubis y las axilas un brillo obstinadamente negro resistía, compacto, contra la luz de Londres. Apoyó las manos sobre el reflejo, casi hasta lastimarse, como si esa puerta cerrada pudiera ceder y abrirle una brecha hacia otro lado del espacio y el tiempo, como si buscase, adentro o detrás de esas aguas refractarias y frías, el paisaje que en verdad correspondía a su piel, o acaso el cuerpo de su madre, anulado o neutralizado por el dictamen caprichoso de 2 ojos azules. Por un lado, un cuerpo que no responde a los estándares ingleses. Por otro, una cultura inglesa impuesta por su padre, ocultando por completo esa otra cultura que también le pertenece. Elizabeth se debate entre sus dos orígenes, porque no se siente identificada con ninguno de ellos. No es ni aborigen ni inglesa. Adquieren gran relevancia entonces en este proceso de autoconocimiento numerosos personajes allegados a ella que la acompañarán en esta aceptación de su doble pertenencia, de su mestizaje. Me interesa hoy destacar el rol de Rosalind como develadora del pasado de la joven mestiza. Esta mujer narrará el momento en que conoció al padre de la niña, el arrogante Oliver Armstrong, entre las luchas de unitarios y federales, entre indios y criollos, por las fronteras y durante el último año del primer gobierno de Rosas, momento en el cual comenzaría el cautiverio de ambos en manos de los indios ranqueles.
Cito: había voces degolladas, cuerpos derribados y cortados a hachazos como precarias vigas de madera. Ante esta nueva situación, ambos debieron adaptarse y progresivamente estrecharon lazos, llegando a mantener una relación amorosa. Sin embargo, los movimientos políticos de Rosas los separaron. Una vez atravesadas las matanzas de las campañas del desierto, luego de un crudo invierno y de una grave enfermedad contraída por Rosalind, la población Ranquel se reencuentra, pero entre ellos no está Oliver. Había decidido seguir sus negocios en Inglaterra. Luego de la caída de Rosas, en 1852, Oliver volverá a La Pampa para hacer negocios con el cacique, quien lo conectará con Calfucurá, su objetivo principal. Ahí se casará con la sobrina del cacique, la joven garza que vuela sola, también conocida como Ignacia. La pequeña Elizabeth Armstrong había nacido, pero debido a la pronta muerte de su madre, Rosalind se hace cargo de ella durante 2 años, ya que Oliver debía finalizar sus negocios. La niña creció entonces entre ranqueles junto a otro niño, hijo de una criolla de un inglés, a quien luego Elizabeth conocería como Frederick Barrymore. Una vez finalizados los negocios, Oliver vuelve por su hija para encaminarse junto a ella a Europa, y sucede una importante conversación entre él y Rosalind, en donde él afirma que tomó la decisión de negarle el origen mestizo de su hija y la verdadera historia de su madre. El análisis continúa, como me queda poco tiempo decido como achicarlo un poquito. Continúo analizando varios fragmentos en donde se demuestra esta negación por parte del padre, y mis conclusiones, o las conclusiones a las que llegué con esta investigación, teniendo en cuenta este contexto que comenté al principio de la ponencia, en donde se buscaba un purismo de raza para la identidad nacional, puedo afirmar que el silenciamiento por parte del padre de Elizabeth, de Oliver, de la identidad mestiza de la niña, conlleva el simbolismo del purismo de raza de la época. Hay de manera implícita en la omisión del estigma de ser mestiza la eliminación de la barbarie de origen. En cambio, la revelación identitaria de Elizabeth se realiza en manos de Rosalind, una mujer europea que por decisión propia continuó su vida en la comunidad Ranquel y la aceptó como constituyente de su vida. La develación de este origen propiciará la desestigmatización del mestizaje como barbarie, aceptando la fusión de razas propia del país de origen de la joven. La revelación identitaria de Elizabeth se realiza en manos de Rosalind, que decidió poner en palabras sus experiencias de cautiverio a través de correspondencias enviadas a la joven, como manera de plasmar su visión de la Argentina del siglo XIX desde su punto de vista periférico, por ser mujer, extranjera y cautiva. La revelación del pasado de Elizabeth se realiza a través de este personaje porque es ella quien puede brindarle a la joven una mirada descentrada de la Argentina de esa época, es decir, dejando de lado la mirada masculina y dicotómica del momento, intentando acercarla a sus orígenes aborígenes. En consecuencia, y gracias a la correspondencia con Rosalind, Elizabeth se reencuentra consigo misma, explora su cuerpo y acepta sus orígenes mestizos, negados anteriormente por su padre. Progresivamente se identificará con su historia, acompañada por sus allegados, que la guiarán en el periplo de construcción identitaria en que se sumerge una vez conocido su origen mestizo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Agustina. Vamos a continuar con la ponencia de Valentín Vergara. Sí, Valentín, si vos querés, podés empezar con tu lectura. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi ponencia se titula Guerra y Justicia en Argentina de Ruy Díaz de Guzmán, motivaciones y justificaciones bélicas desde bandos indígenas. Bueno, tras la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, el Papa Alejandro VI emitió la bula Inter Caetera en 1493, otorgada a favor de los reyes católicos Fernando e Isabel, en la cual se cedía el control de las Indias occidentales a los monarcas españoles. Esta disposición eclesiástica abrió grandes discusiones que se extendieron a lo largo del siglo XVI. ¿Es lícito poblar el suelo americano y tomar como vasallos a los indígenas? ¿El Papa tiene potestad para decidir acerca del mundo terrenal y sobre los nuevos territorios? ¿Merecen los indígenas el mismo trato y cuentan con los mismos derechos que el resto de los vasallos del rey?
Durante el primer siglo de permanencia europea en América, hubo un cambio progresivo en lo que Eduardo Subirats denominó como lógica de dominación. En un principio, fue la apertura a la guerra total y criminal de los primeros conquistadores, luego la burocratización del proceso de colonización, guiada por la crítica reformista a las condiciones de explotación indígena, para finalmente ejecutar un sistema en donde quedará prohibida la palabra conquista y se nombrará en su lugar el término pacificación. En esta última etapa, consolidada por las ordenanzas que Felipe II dispuso en 1573, la retórica de la colonización se vuelca a buscar el convencimiento y no la obligación de los pueblos americanos para establecer alianzas, y que sean ellos mismos quienes adopten el cristianismo y se reconozcan como vasallos de la corona española. Por lo tanto, estas nuevas disposiciones buscaron de alguna manera reducir las agresiones entre nativos y españoles, pues entendían que la persuasión era el único camino para lograr la sumisión y el vasallaje indianos. Esta nueva visión acerca de la conquista tenía como principio constitutivo el vaciamiento de las características culturales indígenas y una concepción a priorística de su falta de racionalidad. Como afirma Subirats, cito, pacificación significaba virtualmente poner un orden allí donde reinaba el caos originario, la nada, lo que significaba reconocer a los habitantes de América como un sujeto carente de civilización. Fin de cita. Por lo tanto, siguiendo este planteo, los españoles se autodefinieron como una pieza indispensable para ordenar y gobernar a los pueblos americanos, pues ellos podrían poner en armonía, gracias a su racionalidad, a estos territorios. Nuestra hipótesis general de trabajo sostiene que esta derivación continua del pensamiento español sobre cómo emprender la conquista puede rastrearse en los documentos y crónicas de los distintos periodos en que se llevó a cabo la colonización americana, así como estos, a su vez, fueron fundamentales para cimentar la normativa de la corona en nuestras tierras, estableciéndose una relación dialéctica entre estas modalidades discursivas. En este caso, analizaremos la obra del escritor asunceño Ruiz Díaz de Guzmán, primer mestizo reconocido como autor de la zona del Río de la Plata. Particularmente, examinaremos su texto más renombrado, La Argentina, Historia del Descubrimiento y Conquista del Río de la Plata, de 1612. En el presente trabajo, sostenemos que el autor exhibe el proceso de conquista del territorio rioplatense durante el siglo XVI, supeditando su narración a las disposiciones establecidas en las ordenanzas que Felipe II promulgó en el Bosque de Segovia en 1573. Creemos que la materia del texto de Ruiz Díaz se encuentra subordinada a estas directrices, por lo que proponemos que la normativa de orden político también pueda entenderse como normativa literaria. De esta forma, estas recomendaciones acerca de cómo poblar un territorio y tratar con los indígenas servirá de molde para presentar a los distintos protagonistas y con ello ajustar las representaciones de sus acciones según las regulaciones civiles de la época. Nos interesa particularmente en esta oportunidad enfocarnos en las características de los pueblos indígenas en esta obra y su relación con las ordenanzas de 1573. Siguiendo el planteo de Subirats sobre la falta de racionalidad con que se representan a los nativos americanos en estas disposiciones, focalizaremos nuestra atención en cuáles son los motivos esgrimidos desde la voz del texto por los distintos actores indígenas para llevar adelante acciones bélicas, y de esta manera demostrar que sus representaciones proyectan su falta de raciocinio, asumiendo el texto, de forma implícita, la ventaja de la presencia hispánica para mantener pacificado el territorio, tanto entre los diversos grupos nativos como también en su relación con los colonos europeos. La Argentina de Ruiz Díaz relata los hechos acaecidos en el Río de la Plata desde la llegada de los primeros españoles hasta la fundación de Santa Fe por Juan de Garay en 1573. La obra pretende recuperar las hazañas de los primeros colonos del Río de la Plata, muchas de ellas ya olvidadas según el autor. En su escrito se destacan como referentes de este proceso Domingo Martínez de Irala, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Alonso Riquelme de Guzmán, abuelo materno, tío abuelo paterno y padre del autor respectivamente. Si bien es innegable la importancia de estos conquistadores en los acontecimientos sucedidos en el territorio rioplatense, ha llamado la atención de la crítica el desapego del autor a su herencia guaraní. Como indica Silvia Tiefenberg, su obra es, cito,
la legitimación de un abolengo al que se siente con derecho de pertenencia y de borramiento de un origen estigmatizado y estigmatizador. Fin de cita. Esta estrategia discursiva de Ruiz Díaz es coherente en relación con los fundamentos que sustenta la lógica de la conquista española, el encubrimiento del pensamiento nativo. En este sentido, sostenemos que las representaciones indígenas que aparecen en su obra condicen con las directrices que, desde la península española, se dictaron para accionar sobre el suelo americano. En este caso, analizaremos de qué manera Ruiz Díaz oculta las motivaciones de guerra indígena y expone, en cambio, preconcepciones de las mismas. Desde las primeras descripciones de poblaciones indígenas que Ruiz Díaz desarrolla en su texto, quedan expuestas las guerras ordinarias que entablan continuamente entre sí, como por ejemplo los enfrentamientos entre arachanes, charrúas y guayanas en la región del Río Grande. También señala diferentes parcialidades nativas que combaten contra poblados españoles, como son los ataques de indios guaycurúes a la ciudad de Asunción o de los indígenas ubicados al norte de Buenos Aires, cito, enemigos mortales de los españoles, que todas las veces que pueden ejecutar sus traiciones no lo dejan de hacer. Fin de cita. O los indios del paraje del río Aguapey, cito, todos muy rebeldes y pertinaces. Fin de cita. Estas escenas resultan útiles para ejemplificar diversos casos análogos a lo largo del texto. En su desarrollo, no se especifica cuál sería la motivación indígena para llevar adelante acciones de guerra. Al referirse al encuentro que el portugués Alejo García tuvo con los indios chiriguanas en las cercanías de Santa Cruz, Ruiz Díaz señala por primera vez una característica que consideramos ilustrativa para comprender el desarrollo de las relaciones de los indios a lo largo de toda la obra. El autor afirma que los chiriguanas tienen, cito, una mala inclinación, que es en ellos natural, de hacer mal sin tener estabilidad en el bien ni amistad, dejados llevar por la codicia por robarles lo que tenían como gente, sin fe ni lealtad. Fin de cita. Por lo tanto, Ruiz Díaz sostiene que la inestabilidad de los chiriguanas en sus relaciones políticas resulta un componente inherente a su forma de ser. En todo caso, si bien estos son representados como el depositario de las peores inhumanidades, el resto de los grupos indígenas participan en menor medida de una inestabilidad en su comportamiento que hace impredecibles sus relaciones, con lo cual la traición de los aliados nativos siempre es una variable de riesgo. Esta apreciación acerca de la inestabilidad como característica propia del indígena se reitera en más de una oportunidad. Ruiz Díaz afirma que los indios payaguas y guayarapos son, cito, los más traidores e inconstantes de la región del paraje de la Candelaria. Fin de cita. También así se refiere a los indios comarcanos de Asunción, definidos como, cito, gente inconstante y de poca lealtad, fin de cita, o a los guaraníes de Itatín, alborotados por su continua malicia. Podría colegirse que, según el autor, los indios tienen una falencia natural para poder vivir en paz. Se hace necesaria, por lo tanto, la intervención de los españoles para pacificar esta tierra. Al respecto, Domingo Martínez de Irala representa en el texto al legislador ideal, pues cumple rigurosamente con los requisitos de las ordenanzas del momento. Si bien no es corriente que el texto explicite las razones de los indígenas para iniciar una batalla, pueden rastrearse al menos 4 causas posibles. La primera motivación de guerra, justificada a partir de la inestabilidad natural de los indios, es aquella motivada por la codicia. Así, por ejemplo, al describir a los chiriguanas, Ruiz Díaz afirma que, cito, es tanta la codicia en que han entrado por interés que no hay año ninguno que no salga esta guerra por todos aquellos llanos con gran trabajo y riesgo de las vidas por hacer presa para el efecto de venderlos. Fin de cita. También los ataques de los indios sagaces tienen como finalidad el robo. El autor afirma que, cito, los sagaces molestaban a los vecinos de la ciudad de Asunción, mataban a sus indios de servicio y robaban su ganado. Fin de cita. Un segundo motivo por el que los indios pueden llegar a oponerse a los españoles es por el desequilibrio de sus pasiones. Este es el famoso caso de la primera cautiva de nuestra literatura nacional, Lucía Miranda. La matanza de colonos que motiva su secuestro se encuentra justificada, desde la perspectiva indígena expresada por Ruiz Díaz, por el desordenado amor del indio Timbú Mangoré, aliado de los conquistadores, quien decide traicionar a los españoles para quedarse con Lucía. En el texto, su hermano Siripo se opone en principio al plan de Mangoré, asegurando, cito, no haber recibido del español ningún agravio, antes todo buen tratamiento y amistad,
y no hallaba causa de tomar las armas. Fin de cita. Finalmente Mangoré lo convence de atacar a los españoles. Sin embargo, si bien se explicita que la verdadera motivación es el rapto de Lucía Miranda, es interesante dar cuenta de cuáles fueron las razones que expresa Mangoré para justificar su traición. Él le asegura a su hermano que, cito, no les convenía dar la obediencia al español tan de repente, porque quedarían sujetos a perpetua servidumbre. Fin de cita. Finalmente, el ataque se lleva adelante, lo que significó el rapto de Lucía y también una masacre para los conquistadores. La aceptación de Siripo para emprender el ataque contra los españoles nos habilita a referirnos a un tercer tipo de motivación indígena para combatir a los colonos. La inconstancia de la razón indígena se traduce también en la maleabilidad de sus pensamientos y, por lo tanto, en cierta facilidad para ser persuadidos. Así, por ejemplo, los indios del Peabeu atacan a los españoles liderados por Nuflo de Chávez, inducidos por un hechicero llamado Cutiguara, quien era considerado un santo por los indígenas. Este había dicho que, cito, los españoles traían consigo pestilencia y mala doctrina, fin de cita, y que por este motivo, cito, se habían de perder y consumir, y que toda la pretensión de ellos era quitar a los indios sus mujeres e hijas y reconocer aquellas tierras para venirles después a poblar y sujetar, fin de cita. También el autor cuenta el caso de dos indios mancebos llamados Pablo y Nazarios, hijos de Curupirati, quienes, cito, convocaron a todos los indios de la provincia a que tomasen las armas y se rebelasen en contra de los españoles, diciéndoles contra ellos muchas libertades y menguas. Fin de cita. Los indios fueron convencidos por sus razones y se rebelaron contra los colonos, pregonando, cito, libertad y guerra sangrienta contra los españoles, haciendo algunos asaltos en los pueblos más circunvecinos que no eran de su parecer. Fin de cita. Según el autor, el verdadero motivo de su rebelión fue que habían descubierto flechas envenenadas que podrían derrotar a los españoles, y por eso tuvieron el coraje de rebelarse. Según Ruy Díaz, la traición de estos indígenas cercanos a Asunción no fue inesperada, pues para estos es corriente, cito, tomar las armas todas las veces que vean la ocasión. Fin de cita. Por último, los indios del río Ubay también alegaron haber sido persuadidos por otros caciques para entablar un ataque contra los españoles. Luego de ser derrotados y obligados a pedir perdón por su rebeldía, se justificaron al decir que, cito, fueron movidos de otros caciques poderosos de la provincia. Fin de cita. Finalmente, como cuarto motivo de guerra, hallamos el hecho de continuar con prácticas idolátricas. Así es, por ejemplo, el caso de los indios situados al norte del Puerto de los Reyes. El texto narra cómo esta población hacía la guerra a otros indígenas solo para satisfacer el deseo de una enorme serpiente alojada en su pueblo. Según cuenta Ruy Díaz, en esta criatura, cito, entraba el demonio, les hablaba y respondía, la cual sustentaban solo con carne humana de los que en las guerras que unos a otros se hacían, procurando haber siempre cautivos que traer y dar a comer a este monstruo. Fin de cita. Finalmente los españoles matan a la serpiente y terminan así con esta práctica guerrera. Bueno, como conclusión, por lo expuesto, vemos que en la Argentina de Ruy Díaz de Guzmán, las representaciones indígenas no se condicen con descripciones de sujetos bestiales y diabólicos como en crónicas pasadas, sino en todo caso con la exposición de individuos de razón lábil e inconstante. Los nativos están atravesados por una inestabilidad originaria que les pertenece de forma innata. Esta inclinación natural deriva en ataques contra otras poblaciones y traiciones a sus aliados. Pudimos constatar que las pocas veces que Ruy Díaz explicita los motivos indígenas, estos se deben a razones injustas de guerra. Como señalamos, habría 4 razones para emprender un ataque a otras poblaciones: la codicia, el deseo sexual, su fácil persuasión y la necesidad de tomar cautivos para satisfacer al demonio. Resulta manifiesto que ninguno de estos motivos puede comprenderse como una razón justa para emprender un ataque. Por lo tanto, podría concluirse que en la Argentina de Ruy Díaz, la guerra que se hace en contra del español no está justificada, pues no responde a agresiones de los colonos, sino que es la consecuencia de la falta de racionalidad para tomar decisiones y de la imposibilidad de refrenar sus pasiones. De esta forma, la explicitación de los motivos que llevan a los indígenas a emprender la guerra resulta uno de los tantos dispositivos textuales que encuentra Ruy Díaz
para justificar la invasión española y avalar el sometimiento de los pueblos americanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Valentín. Continuamos ahora entonces con la ponencia de Matías Bircher. No sé, Matías, si ya querés empezar. Sí, pues, ¿se me escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, mi ponencia se titula Malena, una falsa cautiva entrerriana. La cautiva, el personaje fundacional de la literatura argentina, ha sido objeto de una larga sucesión historiográfica y literaria. En este sentido, son múltiples las representaciones de la misma en distintos autores argentinos, entre los que cabe mencionar a los siguientes: Eduardo Mansilla, José Hernández, Hugo Boss, César Aira y Jorge Luis Borges. Este trabajo se propone analizar la figura de Magdalena Medina, la cautiva de Montaraz, novela publicada en el año 1900 por el escritor entrerriano Martiniano Leguizamón. La construcción de su figura en la obra en cuestión es, sin duda, novedosa y particular, debido a que, estrictamente hablando, Malena no es una cautiva, sino más bien una falsa cautiva, en el sentido de que cuando se produce la invasión indígena y quema la estancia donde ella vive, se desmaya y es llevado por un sirviente a un lugar seguro. Al despertar en el monte, lugar escogido como refugio, creyéndose presa de los indios, huye para finalmente resbalar y ahogarse en un arroyo. De acuerdo a esto, a partir de los postulados de Cristina Iglesia, se analiza la cautiva en tanto metáfora de la frontera entre civilización y barbarie. En este marco, entre la mujer cautiva y la patria, en este caso Entre Ríos, se establece un paralelismo. Una mujer cautiva simboliza una patria cautiva a manos del indígena. Proponemos entonces los siguientes interrogantes. ¿Qué particularidades adquiere su construcción ficcional? ¿Cómo se describe su cuerpo, en tanto puro y virgen por un lado, y enfermo y víctima de demencia por otro? ¿Su figura es pasiva o activa? Y finalmente, ¿qué implicancias tiene el hecho de que Malena no haya tenido contacto directo con los indios? Consideraciones previas y aclaraciones. En este punto debemos, antes de realizar el análisis de la cautiva en cuestión, hacer referencia a la novela donde aparece, Montaraz, subtitulada Costumbres Argentinas. La obra tiene un prólogo escrito por Roberto Pairó y está dividida en 17 capítulos, donde el hilo conductor es el enfrentamiento entre las tropas de Francisco Ramírez y los indígenas, liderados por el cacique Cití, residentes de la zona que actualmente corresponden a las provincias de Misiones y Corrientes, y que poco a poco avanzan sobre el territorio entrerriano. El protagonista principal de la novela es Apolinario Silva, un gaucho en principio matrero y luego capataz de una estancia, cuyo dueño es Julio Medina, un rico ganadero español. Este hacendado tiene una hermosa hija llamada Magdalena, a quienes cariñosamente llaman Malena. Apolinario y Malena no tardan en enamorarse, pero esta relación se ve afectada por la partida de este último de la estancia para sumarse a las filas de Ramírez, es decir, estamos ante un gaucho, soldado y guerrero. La novela presenta una serie de elementos que fácilmente nos remiten al poema de Echeverría, así como también al Martín Fierro de Hernández. Y aunque no es nuestro propósito estudiarlos, pensamos hacer referencia a lo mismo. Además de la cautiva, tenemos la presencia del ombú, en principio como elemento propio de la civilización, el espacio desierto como un lugar de residencia de los indios, aquellos extraños usurpadores. Su presencia se describe en clave de invasión en la novela. Cito: numerosas partidas sueltas se desparramaron entonces a maloquear por las villas y los campos. El saqueo, el incendio, la violación y el degüello, entre horrendos alaridos, señalaron el pasaje de aquellas masas bárbaras, que el odio mortal contra el blanco parecía empujar desde el fondo de sus tolderías del desierto. Y en otro fragmento, cito: aquella horda famélica, andrajosa de hombres morenos, cabelludos, con el cuero curtido por las intemperies del desierto, llegó rápidamente hasta la costa de Arroyo Grande. Un largo estremecimiento de horror resonó a través de las desiertas campiñas, ante aquel rudo trotar de la barbarie. El desierto en este contexto hace referencia, o haría referencia, a la zona correspondiente al norte de la Mesopotamia, diríamos Misiones y una parte de Corrientes. Sin embargo, en la novela no hay mayores precisiones geográficas. Baste lo dicho para ahora contextualizar el caso que pensamos a estudiar y analizar, y centrarnos en Malena. Ella se describe como una mujer hermosa. Cito: era una viviente flor en la plenitud de su gracia y hermosura, esbelta, de rostro moreno con los ojos grandes,
intensamente oscuros de pestañas largas y pesadas que daban a su mirada una dulce expresión de mansedumbre, tan dulce y seductora que amansaba los corazones, según decían con su hablar pintoresco los rústicos admiradores. Luz y Florcita el Pago la llamaban otros. Con la partida de su amado, se muestra notablemente triste. En efecto, Apolinario debe abandonar la estancia para unirse a las filas Ramírez para luchar por su provincia. Su partida adquiere una fuerte matriz simbólica. Cito: el amor de la patria en su concepción inconexa, pero inestripable, iba compendiado en aquel juramento viril, porque lo informaba el sentimiento de la independencia nativa, el cariño al pago, al rancho, a la dulce prenda, que encadenó dos almas con un solo sí balbuceado entre amantes sonrojos. Por la patria y por ella, fue el grito que resonó de la boca de Apolinario. Este fragmento evidencia una vinculación, o mejor un paralelismo que se establece entre la patria cautiva y Malena. El héroe de la novela debe abandonar la segunda para salvar la primera. Solo puede salvar una en detrimento de la otra. Cuando los indios invaden y queman la estancia de Julio Medina, este y su fiel sirviente Patricio logran salvar del fuego a Malena para ir a refugiarse en una choza abandonada en el monte. Malena, conmocionada, se desmaya y expresa un profundo sueño, semejante al de la muerte. Una vez que bañan su rostro con agua fresca, ella despierta de repente. Cito: un temblor convulsivo sacudió todo su cuerpo, tendió los brazos como si quisiera apartar de su vista una horrenda visión, y temblorosa, enloquecida de terror, se arrojó al cuello de su padre, gritando: «¡Socorro, socorro, los indios!». Su padre, con un fuerte abrazo, intenta calmarla. Cito: pero ella se retorcía desatentada bajo la brutal emoción, que la hacía latir con bruscos movimientos del corazón y aceleraba las vibraciones del cerebro. Poco a poco se fue serenando hasta que quedó casi tranquila, solo la mirada permanecía siempre clavada fijamente a la puerta, con terca obstinación, muda e insensible a las caricias del padre, que en vano se esforzaba por apartar de su espíritu la terrible pesadilla. Nótese cómo la invasión, la presencia de los indios provoca desorden, desequilibrio, desmesura, alteraciones de todo tipo, incluso traumáticas y mentales. Ya no es Malena, pues sufre una transformación. Cito: como un alma sin luz, la humana criatura, formada para el cariño y el amor, se convirtió en una bestia torpe, insensible a todo sentimiento. Abro cita de nuevo. El repentino cambio en las horas de sueño, las ansiedades, las angustias, las largas noches sin reposo como el fantasma horrendo de la muerte alzándose siempre, desde que se produjo la invasión, agitaron con latidos violentos el corazón de la pobre criatura, colmando el máximo de tensión a las vibraciones anómalas del cerebro, el espectáculo del incendio. Todas estas experiencias llevan a que se produzca la muerte de Malena, descrita de la siguiente forma. Al salir de un largo sueño, cito, y al encontrarse lejos del hogar feliz, en medio de aquella madriguera selvática, se creyó cautiva tal vez, y rodó herida por la explosión de demencia. Fin de cita. En efecto, al despertar huye y cae finalmente por una barranca a un arroyo. Abro cita. La muerte benigna se anticipó a esa horrible agonía del alma sin luz, del cerebro aniquilado por el rayo interior que despedaza el pensamiento, convirtiendo la humana criatura en una bestia torpe. Cautivas y fronteras. Sabemos, gracias a la lectura de Cristina Iglesias, que una cautiva es la metáfora de una frontera entre civilización y barbarie. Una cautiva convencional implica el rapto de una mujer, esto es la captura por parte de los indígenas, y la presencia de aquella en un territorio salvaje o bárbaro. Sin embargo, Malena en su condición de falsa cautiva supone un caso singular en la literatura entrerriana y, por qué no, en la literatura argentina. Es un caso, a nuestro entender, sin precedentes. En este contexto nos interesa resaltar una serie de características a partir de la bibliografía disponible y consideraciones nuestras, estableciendo los siguientes ejes. Primero, la metamorfosis Malena. 2, su carácter de aparente pasividad. Y 3, su función en la obra. En primer lugar, la metamorfosis de Malena. Resulta sugestivo en los fragmentos antes citados el hincapié que se realiza en, cito, las vibraciones del cerebro. Más adelante en la novela se hará referencia a demencia, las consecuencias de la barbarie que avanza sobre el territorio civilizado, en este caso un campo, una estancia, no son solamente nocivas y negativas para la propiedad, digamos, en términos patrimoniales, físicos, quema de cultivos, destrucción de la casa, robo de animales, sino que también alteran el orden mental, en este caso de una mujer indefensa.
Por un lado tenemos aquí la metamorfosis de criatura humana a bestia torpe, producto de la invasión indígena. Esta transformación se produce por su cerebro afectado por lo ya citado, miedo, angustias, temores, y como corolario el incendio, en síntesis por la presencia del indio. Malena pierde su condición humana para ser ahora una bestia sin sentimientos. Con la presencia de los indios, su cuerpo se constituye como una bestia. En segundo lugar, atendamos al paso de una mujer sana a una mujer loca / enferma, que se cree cautiva. El saberse cautiva la lleva inevitablemente a la muerte. Su cuerpo representa lo puro por la autonomacia, lo no contaminado, ya que no mantuvo ningún tipo de vinculación directa o estrecha con los indios y, consecuentemente, tampoco cruzó la frontera hacia el lugar habitado por ellos, que en la novela es el desierto. Segundo eje, su carácter de aparente pasividad. Su papel en la obra dista mucho, si se nos permite tal comparación, de la cautiva María, el poema de Echeverría, quien libera a su esposo, o de la cautiva el Martín Fierro, quien colabora activamente con el gaucho en su lucha con el indio, ayudándolo a que pueda matarlo. En este contexto podemos caracterizarla como de un papel pasivo en oposición a las otras mujeres, que diríamos de participación activa en las obras. Malena, en su condición, causa, provoca más de lo que efectivamente hace. Sin embargo, este papel de pasividad, sostenemos, no es más que aparente debido a que Malena se constituye en el transcurso de la novela, sino como una figura central, al menos como uno de los personajes más importantes. Recordemos que si viva, la mujer le otorgaba a Apolinario Silva fuerzas para luchar. Una vez muerta, la mujer supone un motor, una nueva causa y razón del orden de la venganza, para matar al temido cacique Cití que amenazaba Entre Ríos. Tercer eje, la función de la cautiva. En última instancia, debemos hacer referencia brevemente a la siguiente cuestión. ¿En qué medida la figura de Malena obedece o responde al proyecto literario político que propugnaba Martiniano Leguizamón, en tanto escritor nativista y, cabe aclarar, gran lector de Echeverría? En este sentido, podemos establecer que la cautiva como tal es una figura, al decir de Leria Aria, que permite, cito, legitimar proyectos políticos, siendo especialmente funcional a la consecución de un, cito, proyecto nacional blanco. En pocas palabras, la cautiva legitiman la matanza de indios, justificando así la conquista. Y bueno, para cerrar, porque ya veo que debe faltar poquito tiempo, como conclusión, finalmente a modo de conclusión, podemos establecer que Malena tiene un papel más simbólico que aparentemente pasivo. La mujer en cuestión condensa las características de pureza y locura que la configuran como una falsa cautiva. En estos términos, Entre Ríos se constituye, por extensión, como una falsa patria cautiva. Si bien el destino de Malena fue morir, el de Entre Ríos fue renacer como una nueva patria libre, tanto una como la otra, puras, virginales y ajenas a la usurpación bárbara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, y para finalizar voy a leer mi ponencia. Espérame un segundo, que la encuentre. Está por acá. Bueno, es una ponencia que, digamos, lo que trato de hacer ahí es plantear algunas ideas en relación con un artículo que quiero escribir, bueno, y estoy empezando, digamos, ¿no?, a pensar algunas cuestiones referidas a la masculinidad en relación con gauchos y compadritos, sobre todo compadritos pensados desde el tango, ¿no?, y tomar un periodo ahí del entresiglos. Así que bueno, empiezo a leer. La ponencia se llama Gauchos y compadritos entre lágrimas y cuchillos. Al igual que la gauchesca, el tango también brindó sus símbolos de virilidad al relato de la identidad nacional. Pero no todos los gauchos y no todos los guapos tuvieron las mismas características como varón. No caben dudas, ambos formaron parte de los modelos del macho argentino, pero en ocasiones se vieron asediados por contradicciones y discrepancias, a veces por fisuras o líneas de fuga en el tipo de hombría que representaban. En nuestra literatura hay gauchos recios e inclementes, y también tenemos gauchos que lloran y se lamentan. Algo similar sucede en el tango. Hay guapos duros y violentos, y guapos sentimentales y planideros. Ambos géneros parecen compartir modos o formas de masculinidad, lo cual nos llevó a formular la hipótesis que nos guía en este trabajo, que consiste en que los modelos de masculinidad que se configuran en el tango provienen
al menos parcialmente, de la literatura gauchesca. Ana Pelufo ha trabajado sobre las masculinidades en la gauchesca y sostiene que, cito, el desborde afectivo que recorre el Martín Fierro no iba a contrapelo de la idea hegemónica de la masculinidad que se tenía en el siglo XIX. Fin de la cita. Si pensamos el lamento como uno de los registros en los que vibra la cuerda del género, según Josefina Ludmer, la afirmación de Pelufo parece convincente, dado que la cultura patriarcal decimonónica hubiese interpretado ese sentimentalismo como signo de afeminamiento y hubiese sido rechazado. De hecho, el poema de Hernández no es otra cosa que la narración de una pena extraordinaria, o sea, el cuento de un quejoso, diría Borges. En la década de 1870, el llanto y el sentimentalismo del gaucho parecían ser aceptables. Lo demuestran el éxito y la difusión del Martín Fierro, pero ya avanzado el siglo XX, estas características entraron en crisis, y Leopoldo Lugones es un síntoma de ello, dado que, en este sentido, intervino el poema y corrigió las sensibilidades del personaje para acercarlo a un modelo más recio y rudo que cuaje con esa suerte de masculinidad nacional y estatal. Ambas normas, la que propone un hombre que no se permite el llanto y su opuesto, coexistieron a lo largo del género gauchesco y parecen seguir coexistiendo en el tango. En la década de 1910, cuando se produce la emergencia del tango canción, surge también una masculinidad llorona y la imagen del guapo sufre algunos reblandecimientos sentimentales que la alejan de los rasgos viriles de los primeros tangos. El gaucho representó el modelo masculino que más se acercó al que los hombres decimonónicos buscaron para crear su masculinidad. Frente a la civilización refinada que proponía la modernización finisecular, la barbarie gaucha se expresó en una masculinidad varonil y violenta, es decir, primitiva. Primitivo fue también el tango en sus comienzos, y esa condición estuvo dada por varios aspectos: por su origen negro, por su carácter prostibulario y marginal, por tratarse de una danza colmada de erotismo que encima se bailaba en un comienzo entre hombres, y por sus letras cargadas de significaciones obscenas, es decir, una infracción absoluta a las normas de la moral sexual de la época. Habría entonces una masculinidad primitiva asociada a este tipo de tango, cuyos guapos se caracterizaban por un machismo sin inflexiones ni sentimentalismos. Cuando posteriormente el tango se adecenta y se convierte en un emblema de la modernización, nos encontramos con una masculinidad que permite ciertas sensibilidades, cuyos antecedentes podemos rastrearlos en algunos ejemplos de la gauchesca y sus estribaciones. Como hemos dicho, el gaucho, epítome del macho del tango, lo encontramos primeramente en las prolongaciones de la gauchesca, en uno de los personajes populares más importantes de la última parte del siglo XIX, Juan Moreira. En un momento determinado de la novela, el personaje famoso de Gutiérrez aparece transfigurado en el guapo Juan Blanco. No necesita tampoco ese cambio de nombre y de apariencia, porque Moreira desde el comienzo ya es un guapo. En el prólogo, cuando el autor presenta al personaje, cuenta que en las correrías contra los indios que se daba en la frontera, Moreira supo ganarse, cito, el nombre del guapo con que lo distinguían aún fuera de su pago. Fin de la cita. En Moreira convergen aspectos centrales de este tipo social y literario: la violencia y el coraje principalmente, pero además los vínculos con los partidos políticos y sus caudillos. Y su fama de guapo fue creciendo. En unas elecciones en las que participaba Alsina como candidato, Moreira es designado por el caudillo como garante del orden de los comicios. En este marco se pelea y mata a un tal Leguizamón, un gaucho de Avería que defendía los intereses del partido contrario. Luego de esta muerte, su, cito, tremenda reputación de hombre guapo había crecido de una manera imponderable. Fin de la cita. En la gauchesca la palabra guapo, como también sucede con malevo, es utilizada con frecuencia y podemos encontrarla en varias oportunidades en los textos de Bartolomé Hidalgo, Luis Pérez, Hilario Escazú y José Hernández. Generalmente aparece asociada con el sentido de valiente o corajudo, muchas veces utilizada en contexto bélico. También remite a su condición de pendenciero. Estos son los rasgos más definitorios del compadrito y de su mundo, que se sintetizan en el culto del coraje. Pero también sus atributos remiten a lo estético.
pues ser guapo significa bello, atildado, bien vestido. Eduardo Gutiérrez caracterizó a Juan Blanco como un guapo enjollado, hermoso y sumamente refinado en el vestir. Con el personaje de Gutiérrez, la imagen del guapo se recorta y se diferencia del gaucho, y adquiere las formas modernas que se trasladarán luego al tango y a la literatura de autores como Evaristo Carriego y Jorge Luis Borges. En el universo tanguero, guapo y malevo son palabras que designan hombres de características similares, pendencieros y cultores del coraje. En cambio, en la gauchesca, ambos vocablos tienen significados bien diferentes. Mientras guapo, por lo general, es un concepto ponderativo, malevo hace referencia al gaucho malo, ilegal o desertor, y se opone al gaucho patriota, como lo ha demostrado Ludmer, ¿no?, en sus análisis de Hidalgo. Se podría decir que el tango nace donde muere Moreira, es decir, en un lupanar. Ese espacio de origen le otorga definiciones en relación con la masculinidad porque allí se inscriben diversos sentidos, como lo obsceno, lo prostibulario, la violencia. El responso de Moreira lo hace Carriego, quien le rinde homenaje en El alma del suburbio, cuando en el poema llamado precisamente El Guapo, lo dedica, cito, a la memoria de San Juan Moreira muy devotamente. Fin de la cita. Y el coraje aparece de entrada en el primer verso, cito, el barrio le admira, cultor del coraje. Se trata de un guapo que no incurre en sentimentalismos ni en lágrimas. En el ensayo que le dedicó al poeta de Palermo en 1930, Borges recuerda la afición de Carriego por, cito, las calumniadas biografías de guapos que hizo Eduardo Gutiérrez. Fin de la cita. Carriego lee y poetiza El guapo de Gutiérrez, lo cual nos conduce a la ida del Martín Fierro, porque es lo que también está leyendo Gutiérrez cuando construye sus gauchos. El guapo de Carriego es sólido en su guapesa, como los que podemos encontrar en los tangos de comienzos del siglo XX. El periodo conocido como Guardia Vieja, que va desde 1880 hasta el advenimiento del tango canción a mediados de la década de 1910, se caracterizó por letras de contenido obsceno, casi pornográfico, en su mayoría anónimas. Por lo general, estas letras eran muy simples y consistían en la presentación del guapo, cuyos atributos sobresalientes eran la destreza en el baile, el dominio sobre la mujer y la habilidad en el manejo del cuchillo. Durante los años de vigencia de esta etapa del tango, la masculinidad que define al guapo no permite llantos, penas ni nostalgias. La mujer es apenas un pasatiempo y la posibilidad de demostrar sus cualidades de danzarín, pero de ninguna manera puede ocupar el corazón ni darle espacio a ninguna forma de lamento. Esto se puede observar con claridad, por ejemplo, en un tango que se llama Justicia Criolla de 1897, que presenta a un guapo en tren de conquista y sus principales virtudes están puestas en función de ese propósito. De esta manera el coraje y el baile se suman a la demostración de una sensibilidad engañosa, o al menos insincera. Cito ese tango, dice, en sus oídos me lamenté, me puse tierno y tanto hablé que la muchacha se conmovió con 1000 promesas de eterno amor. Fin de la cita. En el Porteñito, otro tango de 1903, esto queda aún más claro, cito el Porteñito. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, puro hablar de pareceres, puro pico y nada más. Fin de la cita. Solo que aquí la conquista esconde objetivos más oscuros, prostituir a la mujer. Cito, la filo de cuerpo entero, asegurando el puchero con el vento que dará, y luego, cuando el vento ya escasea, le formo un cuento a mi china, que es la paica más ladina que pisó el barrio del sur, y como caído del cielo, entra el níquel al bolsillo. Fin de la cita. Este tipo de guapo es justamente el reverso de los compadritos llorones de otros tangos, porque mientras estos mienten y disfrazan sus sentimientos con meros fines sexuales o económicos, aquellos demuestran que sus penas son genuinas y muchas veces fatales. Y estas diferencias no son otra cosa que modulaciones de los parámetros que rigen los modelos de masculinidad. En tiempos de Carriego, en los que todavía estaba en vigencia el moreirismo, según Borges, cuando se pensaba en gauchos, se evocaba el nombre de Juan Moreira inmediatamente. En cambio ahora la gente piensa en Martín Fierro, parece lamentarse Borges, al deslizar una velada queja por ese destrone que sufre Moreira, como si Fierro fuese menos guapo. Y de hecho, en apariencia,
Lo es, porque Fierro lagrimea y se lamenta, es decir, rompe con el mandato de la masculinidad dura y de alguna manera hegemónica que señala que el hombre no llora ni sufre. Para esta masculinidad, el llanto es una debilidad asociada a las mujeres. Por eso a Borges, ciertas maneras de Martín Fierro y de algunos guapos del tango le resultan como una suerte de afeminamiento, lo que en el caso del gaucho implica una manera de falsearlo, de tornarlo inverosímil. En un momento determinado del devenir de los géneros, los hombres de la gauchesca y del tango comenzaron a llorar y las masculinidades recias se mezclaron y combinaron con las sentimentales y lacrimosas. Como se sabe, Fierro rumbió hacia los toldos, junto con Cruz, enlagrimado, invadido el corazón de pena, y por su parte los guapos del tango canción sollozaron frecuentemente la pérdida, la ausencia o el abandono de la mujer. Moreira, en cambio, parece encarnar todas las virtudes del guapo, no se permite ninguna sensiblería, pese a sus tenaces padecimientos. Garrigo y Borges lo evocan y sin embargo, en los bordes del personaje hay filtraciones que horadan el ideal de masculinidad. Me refiero a las pocas y sutiles maneras de feminización y al discreto homoerotismo que se deslizan en algunas de las escenas de la novela, como la que cito ahora. Se abrazaron estrechamente, una lágrima se vio titilar en sus entornados párpados, y se besaron en la boca como dos amantes, sellando con aquel beso apasionado la amistad leal y sincera que se habían profesado desde pequeños. Así permanecieron largo rato, mirándose el rostro y transmitiendo con la mirada todo el mundo de cariño que la palabra no había podido expresar. Fin de la cita. Antes del estreno de la pieza considerada fundacional del tango canción, Mi Noche Triste, los tangos primitivos estaban a caballo entre el culto al coraje y la obscenidad prostibularia. Pero durante sus años montevideanos, Pascual Contursi, me refiero a los años que van entre el 14 y el 17, Contursi compuso una serie de tangos, entre los que se cuenta Mi Noche Triste, que repetían el por entonces novedoso tópico del hombre que, abandonado por la mujer, percanta que me muraste, ¿no?, canta su tristeza, se lamenta y llora, como una mujer, digamos, ¿no?, parafraseando también al tango conocido. En 1914, Contursi escribió De vuelta al Bulín, en el que dice, cito, «Te busqué por todo el cuarto, imaginándome mi vida, que estuvieras escondida para darme un alegrón, pero vi que del ropero la ropa ya habías quitado, y al ver que la habías llevado, lagrimió mi corazón». El fin de la cita. En ese mismo año también compuso Ivette, en el 14 me refiero, dice que trata sobre un bacán que recuerda a la china que lo dejó. Para que no le falte el bullón, es decir, el alimento, la comida, el enamorado roba y termina en la cárcel, desde donde le compone, cito, lindos versitos nacidos del corazón. Pese a los sacrificios y la entrega, como hemos dicho, la mujer lo deja por otro y, cito, recordando sus amores, el pobre bacán lloró. ¿Qué querés con esa cara?, compuesto en 1915, repite el motivo, ¿no? Te fuiste sin comprender que me dejaba llorando, que era triste mi destino. Bueno, ejemplos como estos hay muchos a partir del 17 en adelante. Continúo. Los tangos montevideanos de Contursi reformulan los códigos de la masculinidad rea, y a partir de la década de 1920, un corpus significativo de piezas siguen esta huella y se alejan de la sangre fría y la rudeza del guapo finisecular, y habilita una forma de hombría en la que no es mengua el llorar y lamentarse, como tampoco lo había sido para Martín Fierro. En ese sentido, Malevaje es uno de los tangos paradigmáticos. La canción fue interpretada, entre otros, por Carlos Gardel, y narra el problemático flechazo amoroso de un guapo. El enamoramiento le trae una suerte de desgracia de género porque desnaturaliza su masculinidad y lo convierte en un otro. Junto con el amor ha anidado la cobardía en su corazón. Cito, decí por Dios que me has dado, le suplica a la mujer, porque hasta el malevaje lo mira extrañado por su falta de valor. Su pasado malevo y feroz se ha transformado, ha cambiado de signo, rehúye enfrentamientos, tiene miedo de morir, piensa en ir a misa, hincarse a rezar, menester asociado principalmente con la mujer, y ya no goza del ansia de guapear. El amor le ha quitado el atributo central del guapo y que define su hombría en buena medida, el coraje. Estos desplazamientos culminan en el llanto, ¿no?, cuando dice, si yo que nunca aflojé, de noche angustiado, me encierro a llorar. Bueno, hasta acá algunas ideas, digamos, que
que pienso para este artículo que está, digamos, en proceso. Bueno, no sé si me gustaría habilitar una ronda de preguntas, si alguien quiere hacer comentarios acerca de las ponencias, tenemos unos minutitos para hacerlo. ¿Nadie? Hemos quedado pocos, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola, Milagros. Bueno, no, yo solamente quería felicitar todos los trabajos muy lindos, excelentes trabajos, así que no era nada más que felicitarlos. Bueno, muchas gracias, Milagros. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no, nos retiramos. Bueno, gente, comparto con Milagros que han sido muy buenos los trabajos, han sido muy interesantes, así que bueno, un gusto haber participado en esta mesa, y bueno, nos veremos en otros momentos en el Congreso. Antes Saludos que se a vaya, todos. recordarles ¿Sí? solamente, la grabación de la mesa va a quedar subida, quiero decir, al canal de YouTube de la Facultad de Jujuy, de la Universidad de Jujuy. Perfecto. Bueno, solamente eso. Bueno, Muchas gracias por su participación. gracias a vos, Santiago. Hasta luego. Hasta luego, saludos a todos. Chao, chao, gracias. Chao, chao, gente. Gracias. Chao.